Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Ojo y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles acerca de un tema súper apasionante, que es ¿qué le hace la diabetes mellitus al ojo? Es decir, ¿cómo afecta la diabetes mellitus a la vista, es decir, al globo ocular? Tenemos que empezar definiendo que la diabetes es un grupo de enfermedades que se caracterizan por un nivel alto de glucosa en la sangre. Glucosa sería lo mismo que decir de azúcar en la sangre. Básicamente existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes de aparición juvenil, es decir, en la niñez, que se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas, que son unas células que se encargan de secretar la insulina. ¿Y por qué se destruyen? Por unos mecanismos autoinmunes, es decir, el cuerpo pareciera que empieza a secretar una serie de anticuerpos o a producir una serie de anticuerpos que dañan esas células, y en este tipo de pacientes tienen una deficiencia total de insulina. Por eso también se les conoce con el nombre de insulinodependientes, ¿ok? Este tipo de diabetes no se puede prevenir y el tratamiento principal es con insulina. A diferencia del otro tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2, que es una diabetes ya del adulto, que aparece ya en la adultez y que se caracteriza, si bien es cierto, por una, digamos, disminución de la producción de insulina por el páncreas, pero también hay una resistencia a la acción de esa insulina que básicamente lo que hace es ayudar en el metabolismo de la glucosa. Esa insulina no actúa adecuadamente a nivel de los tejidos porque se genera un fenómeno llamado insulinoresistencia. También tenemos la diabetes gestacional, que es una diabetes que también tiene que ver con insulinoresistencia, pero que aparece en el embarazo. Es importante resaltar de que la diabetes mellitus tiene complicaciones macro y microvasculares, es decir, en grandes vasos sanguíneos del organismo y en vasos sanguíneos del organismo de pequeño calibre, como por ejemplo los que están en el riñón y los que están en el ojo. Entonces, sí sabemos hoy en día de que la diabetes puede producir daños severos e irreparables en órganos como el cerebro, produciendo, o sea, me refiero a la vasculatura del cerebro, produciendo los llamados accidentes cerebrovasculares, daños cardíacos, daños renales y daños en el ojo. Básicamente el fenómeno más importante o el fenómeno dentro de la diabetes que genera más daño es la hiperglicemia, es decir, el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, vamos a entrar de lleno de una vez acerca de las consecuencias que tiene la diabetes mellitus sobre el globo ocular. La primera consecuencia, y es la más importante, es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética son una serie de cambios que ocurren en la membrana interna del ojo llamada retina como consecuencia de la diabetes. El fenómeno, como lo acabo de comentar anteriormente, principal que me daña el ojo es la hiperglicemia. Cuando los niveles de azúcar en la sangre aumentan, eso genera una, digámoslo así, disminución del flujo de sangre que le llega al ojito, y cuando disminuye el flujo de sangre se genera un fenómeno llamado hipoxia, es decir, la retina empieza a quedarse como, digámoslo así, sin suministro sanguíneo, le falta oxígeno y eso genera después un fenómeno llamado isquemia. Cuando digámoslo así, se genera la isquemia, empiezan a generarse una serie de sustancias que son extremadamente dañinas en el ojo, llamadas factor de crecimiento endotelial vascular. Ese factor de crecimiento endotelial vascular lo que hace es ayudar a producir una serie de vasos sanguíneos que son extremadamente malos, o sea, son de malísima calidad, porque son, digamos, no tienen la estructura normal de un vaso sanguíneo y se rompen con facilidad y tienen la tendencia a crecer de manera descontrolada. Entonces, esos vasos sanguíneos anormales son los llamados neovasos y se generan una vez que ya se ha generado el proceso isquémico, que es cuando ya prácticamente el tejido se quedó sin oxígeno. Además de ese proceso isquémico, se liberan una serie de mediadores inflamatorios, es decir, una serie de moléculas que favorecen la inflamación dentro del ojo, que es la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, etc. Todos esos mediadores favorecen
que crezcan muchos vasitos malitos y que la retina se nos inflame. Entonces, además de eso, sí es bueno que, y les repito que no, les comento que no tienen que ser ustedes oftalmólogos para conocer estos términos. Sí suenan un poquito interesantes, pero al mismo tiempo sí es bueno que los conozcan. Es el término de la pérdida de los pericitos. Los pericitos son, digámoslo así, unas estructuras que se van perdiendo en la retinopatía diabética, que favorece que hayan anormalidades en los vasitos que le dan suministro, digámoslo así, de sangre a la retina. Entonces la pérdida de los pericitos con la disminución del flujo de sangre, con el proceso de hipoxia, el proceso de isquemia, todo eso, digamos, es un círculo vicioso que me genera la llamada retinopatía diabética. Básicamente podemos definir o clasificar la retinopatía diabética en dos grandes grupos: la retinopatía diabética no proliferante y la retinopatía diabética proliferante. La no proliferante, básicamente hay una serie de, digámoslo así, lesiones típicas en el fondo de ojo, como son los microaneurismas, que son como dilataciones de los pequeños capilares que están o vasitos que están en la retina. Digamos que la pared se torna muy débil y eso se debe también a la pérdida de los pericitos. Entonces esas, digamos, dilataciones que están en los vasos sanguíneos, al romperse se generan microhemorragias, es decir, hemorragias puntiformes, pequeñas hemorragias en la retina. Al mismo tiempo se generan exudados duros que se ven como unas pequeñas lesiones amarillentas, y los llamados también exudados algodonosos, que tienen que ver con el proceso isquémico, es decir, una zona que se queda en la retina sin suministro sanguíneo puede generar un exudado algodonoso. Básicamente esos son los hallazgos más importantes en la retinopatía diabética no proliferante, pero en la retinopatía diabética proliferante ya empiezan a nacer como locos, digámoslo así, vasitos anormales, empiezan a reproducirse como locos. Entonces, una vez que ya esos vasitos anormales llamados neovasos empiezan a reproducirse, eso puede generar, obviamente, mayor riesgo de hemorragias en el vítreo, y cuando esos neovasos empiezan a crecer hacia el humor vítreo, muchas veces pueden desprender la retina. Cuando ya el paciente entra en fase de retinopatía diabética proliferante, ya el paciente empieza a ver muy mal, el paciente ya prácticamente empieza ya con un proceso de ceguera. ¿Ok? Entonces es importantísimo, es trascendental, y eso lo vamos a ver al final de este vídeo, que los pacientes tengan un adecuado control metabólico para evitar que lleguen a esa fase. Asimismo, además de la retinopatía diabética, la segunda condición que podemos tener o que puede favorecer la diabetes en el ojo es el edema de la mácula. Recordemos que la mácula es la estructura central del polo posterior del ojo, de la retina, en donde están unas células muy importantes que se llaman fotorreceptores. Digámoslo así, esa estructura llamada mácula se puede hinchar también por culpa de la diabetes, porque los pequeños vasitos que se encuentran en esa área empiezan a, digámoslo así, a alterar su permeabilidad, es decir, dejan escapar líquido, porque ya son vasos dañados por la hiperglicemia, por la hipoxia que ya comentamos. Entonces, al dejar escapar líquido se genera el edema macular. Obviamente, tanto el edema macular como la retinopatía diabética hoy en día tienen un tratamiento bastante, digámoslo así, efectivo y variado, y que hoy en día son tratados por unos especialistas en oftalmología llamados retinólogos. Si tú tienes diabetes, si tienes obviamente ya signos de retinopatía diabética, es importante que te vea un retinólogo. El retinólogo determinará, de acuerdo al nivel de retinopatía que tú tengas, porque recordemos que la retinopatía diabética no proliferante, leve y moderada, normalmente no dan síntomas visuales, normalmente, digamos, la mayoría de las veces no ameritan tratamiento quirúrgico, solamente con el tratamiento médico, con un buen control de la glicemia, ingesta adecuada de los antidiabéticos orales, de los hipoglicemiantes orales, etcétera, ya se controlan bien. Pero ya cuando estamos en fase ya de una retinopatía diabética no proliferante severa, ya ahí los pacientes muchas veces requieren el láser. Este tipo de láser se llama argón láser, que lo que hace es crear como unas especies de disparos en la retina para disminuir, digámoslo así, el metabolismo
de esa retina que está inflamada, que está llena de vasos. Entonces el láser ayuda a controlar esa situación. Por otra parte, cuando ya también hay edema macular o cuando ya estamos ante la presencia de una retinopatía diabética proliferante, es decir, que tiene muchos vasitos, de esos vasitos malitos que les acabo de comentar, que empiezan a crecer de manera descontrolada, podemos usar también, obviamente, los anti-VEGF, que son medicamentos que lo que hacen es, frenar el crecimiento descontrolado de esos vasos. Asimismo, también se pueden colocar inyecciones dentro del ojo como la dexametasona, que es un corticoide, que lo que hace es bajar la inflamación. Y es importante resaltar que cuando ya tenemos casos severos de retinopatía diabética proliferante, como por ejemplo cuando ya el paciente tiene desprendimiento de retina, cuando tiene hemorragia vítrea, etcétera, ya el paciente requeriría una vitrectomía, que consiste en fundamentalmente introducir una serie de pequeños tubos de metal dentro del ojito, que son muy pequeñitos, que lo que hacen es aspirar esa sangre, aspirar ese vítreo que está enfermo, que está inflamado, que está fibrosado, y muchas veces sustituirlo o por un gas especial o por aceite de silicón. Todo eso ya lo determinaría el retinólogo, y que obviamente hoy en día disponemos de muchas terapias para tratar adecuadamente a estos pacientes. Es importante resaltar que no debemos de permitir que el paciente, o que si es que tú tienes diabetes, no te permitas llegar a este nivel, porque de verdad el tratamiento siempre se vuelve muy complejo. ¿Ok? Otra de las situaciones de que puede generar la diabetes sobre el ojo es la neuropatía óptica diabética, es decir, es una neuropatía óptica isquémica, es decir, así como la retina se quedaba sin oxígeno, el nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, también se queda sin oxígeno y genera una condición llamada neuropatía óptica isquémica, que obviamente genera una pésima visión. Otra situación que se puede generar como consecuencia de la diabetes es el glaucoma. Está demostrado científicamente que los pacientes diabéticos pueden desarrollar glaucoma. Definamos al glaucoma como una serie de enfermedades que afectan ese nervio que conecta el ojo con el cerebro. ¿Ok? Entonces, en el cual se acompañan de aumento de la presión del ojo y tienen alteraciones en el campo visual. Esa es la definición actual de glaucoma, y obviamente los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de padecerlo que otros, ¿ok? Específicamente el glaucoma de ángulo abierto, ¿ok? Porque tenemos glaucomas de ángulos abiertos y glaucomas de ángulos cerrados. El glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en los diabéticos. Asimismo, un tipo particular de glaucoma llamado glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un glaucoma en donde esos vasitos anormales que empezaron a crecer en la parte de atrás del ojito migran hacia adelante, invaden el iris, que es la parte oscurita del ojo, y me obstruyen el sistema de tuberías por donde sale el humor acuoso, que como sabemos es el fluido interno que se produce en el ojo. En el ojo se produce un fluido, y así como él se produce, él debe de drenar. Cuando ese sistema de drenaje se ve, digamos, obstaculizado, en este caso por esos vasitos anormales que están creciendo hacia adelante, se genera el glaucoma neovascular, cuyo tratamiento es bastante complejo y muchas veces consiste en implantar válvulas, llamadas válvulas de Ahmed, que lo que hacen es drenar ese fluido para que no se acumule y no se siga dañando el nervio óptico. También se pueden hacer inyecciones o colocar inyecciones intravítreas dentro del humor vítreo de los anti-VEGF, que es el ranimizumab o el bevacizumab, que son medicamentos que se usan dentro del vítreo con el objetivo de bajar la neovascularización de esos vasos anormales para que el paciente, para que eso pueda ayudar a que el paciente tenga un mejor control de su glaucoma neovascular. Por otra parte, además del glaucoma, la diabetes también genera una condición llamada queratopatía diabética. La queratopatía diabética simplemente es una alteración en la córnea, que como sabemos es la estructura anterior transparente del ojo, que también sufre consecuencias debido a la diabetes. La primera consecuencia que tenemos en la córnea es el edema de la córnea, que básicamente es porque se genera una disfunción, es decir, una alteración de las células endoteliales y de las células epiteliales. Las células endoteliales son unas pequeñas celulitas que están en la parte más interna de la córnea, que ellas tienen una función de sacar y meter agua en la córnea. O sea, la córnea,
a pesar de ser una estructura transparente, sí tiene minúsculas cantidades de agua. Entonces, para que ella se mantenga deshidratada, que no tenga agüita dentro de su estructura, ella necesita de las células endoteliales, que lo que hacen es expulsar el agua que puede pasar o que puede atravesar la córnea para que ésta se mantenga transparente. Esas celulitas están disfuncionales en los pacientes diabéticos, al igual que las células epiteliales. Entonces se genera muchas veces, cuando empieza esa disfunción, edema de la córnea, es decir, la córnea del diabético tiene la tendencia a ser un poquito más gruesa. Entonces eso es importante destacarlo. Por otra parte, es importante decir que también, además del edema corneal, los pacientes con diabetes tienen, si se quiere, una dificultad para sanar las heridas corneales, es decir, como para reparar algún daño que se produzca en la superficie corneal. Todo eso favorecido porque los pacientes diabéticos en su córnea tienen una disminución o una alteración de los nervios corneales, sobre todo en la parte periférica de la córnea. Recordemos que la córnea, al igual que muchos tejidos, tiene una inervación, tiene un suministro nervioso. Entonces, cuando ese suministro nervioso se ve afectado debido a la misma diabetes, que como sabemos también produce neuropatía, esa, digamos, disminución de la sensibilidad va a generar problemas serios en lo que es el proceso de sanación de heridas, porque recordemos que en la parte periférica de la córnea están las células madre que intervienen en la reparación tisular. Y además de eso, estos pacientes presentan con mucha frecuencia erosiones epiteliales recurrentes, es decir, la córnea sufre como unos rasponcitos espontáneos de manera recurrente. Normalmente los problemas de la córnea, digamos, tienen un tratamiento bastante versátil. No está de más también destacar que además de todas estas condiciones tenemos disfunción de las glándulas de meiomio, lo que es la hiperglicemia y la disminución de las concentraciones de insulina que tienen los diabéticos me dañan las células epiteliales que conforman las glándulas de meibomio. Recordemos que las glándulas de meibomio son unas glandulitas que están en el margen del párpado que se encargan de producir una sustancia, como una sustancia grasosa, que ayuda a lubricar el ojo. Y estas glándulas también están afectadas en los diabéticos. Y eso también favorece el ojo seco. Además, per se, los diabéticos tienen una disminución de la secreción lagrimal por parte de las glándulas lagrimales. Entonces, todos esos factores favorecen no solamente las erosiones epiteliales, no solamente el edema de la córnea, sino también el ojo seco. El paciente diabético se le seca mucho y, digamos, de manera muy fácil el ojo. Entonces tienen también ojo seco, el cual lo podemos tratar fácilmente con lubricantes, es decir, con lágrimas artificiales. Le podemos también poner antiinflamatorios no esteroideos, le podemos también inmunomoduladores como la ciclosporina. Muchas veces requieren la colocación de tapones lagrimales, y para los defectos epiteliales recurrentes muchas veces es necesario un lente de contacto para proteger y favorecer la repitelización. Asimismo, los edemas de la córnea se tratan con sustancias deshidratantes como lo es el cloruro de sodio, al 5 o al 10% aplicado en colirio. Entonces, fíjense que todas las cosas que le puede generar la diabetes al ojo. Ya para terminar, y con esto ya estamos concluyendo, la diabetes también puede generar en el ojo catarata. Recordemos que las cataratas es cuando el cristalino, que es la lente interna del ojo, se torna opaca. A eso le llamamos catarata. Los diabéticos tienen la tendencia a desarrollar catarata inclusive mucho antes de los 60 años. Y son cataratas que una vez que ya se presentan generan muy mala visión, y ya tocaría por supuesto, hacer una cirugía de catarata que consiste en sacar el cristalino, o sea, la catarata, e introducir un lente intraocular con el objetivo de que el paciente vea mejor. Es importante decir que este tipo de cirugías muchas veces se complican con edema macular, es decir, edema de la mácula, que es la estructura que ya les acabo de mencionar, que nos permite ver de manera adecuada todos los objetos, porque tiene muchas células fotorreceptoras, como lo son los conos. Entonces, ese tipo de estructuras también se puede afectar. Por otra parte, los pacientes que son diabéticos y tienen planificado hacer un cambio de lentes, cuidado, antes de hacerse un cambio de lentes, hacerse una glicemia, es decir, hacerse un test de glucosa en sangre, porque si la glucosa está muy alta, eso me puede alterar la medida refractiva. Entonces el paciente se realiza unos lentes y a lo que se le acomoda el azúcar, resulta que ya no ve bien.
Entonces, todo paciente que se vaya a hacer medida de lentes y que sea diabético, por favor, hacerse en ayunas un test de glucosa, que si está normal puede hacerse su examen optométrico sin ningún tipo de inconveniente. Asimismo, es importante destacar las recomendaciones fundamentales para que tú como paciente diabético, te cuides, puedas llevar una vida plena, saludable y con bajo índice de complicaciones. Lo primero es tener un buen control de glicemia. Ningún tratamiento de los que acabo de hablar funcionaría si los niveles de glucosa no están adecuadamente controlados. Debes de asistir al diabetólogo, es decir, al endocrinólogo, puedes asistir al médico internista con regularidad. Él determinará el tiempo que puedes asistir. Por otra parte, controlar enfermedades asociadas como la hipertensión, la dislipidemia, es decir, la alteración de las grasas en la sangre, todo eso me puede empeorar la diabetes. Entonces, tener un buen control no solamente de la diabetes, sino también de la hipertensión arterial, es decir, de la tensión alta y de los problemas de grasas en la sangre. Asimismo, testearse, bien sea por un glucómetro o bien sea por exámenes de laboratorio, el nivel de azúcar en la sangre con regularidad, porque si vemos que el nivel de azúcar en la sangre no es adecuado, hay que tomar acción inmediata para controlarlo y evitar complicaciones nocivas. Por otra parte, es importante no olvidar tomar los medicamentos que son para la diabetes, es decir, los antidiabéticos orales. Si te toca tomar, digamos, pastillas, píldoras, debes de tomarlas con el objetivo de controlar tu diabetes y además, si es que usas insulina, usar la insulina. Asimismo, realizar actividad física con regularidad. El ejercicio es fundamental para un buen control de la diabetes. Obviamente no fumar, no tomar alcohol y asistir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Si es un caso, en los casos leves, generalmente los controles anuales son más que suficientes. Sin embargo, cuando ya el paciente presenta complicaciones más avanzadas, los controles pueden ser muchísimo más frecuentes. Espero que esto les haya servido. Por favor, no olviden darle like a este video, comentar, suscribirse y activar las notificaciones para nunca perderse ningún vídeo. Soy el Dr. Pedro Finol, soy el Dr. Ojo y hasta una nueva oportunidad.